Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, Banca Cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Me gusta mucho este capítulo porque el 93 es mi año, entonces me parece Anda, ¿el 93? El 93 es mi año. Déjame decirte que para mí es un insulto. ¿Sí, no? No, que yo me quedé, yo hice aniversario en el 76. Exactamente, el 76, pero yo estoy rondando ya los 30, entonces bueno, tampoco nos estamos viendo ya tan jóvenes, Ana, no nos engañemos. Bueno, sí, dentro de nada pensión, Curro. Qué envidia, ¿quién lo pillara? No, pero oye, que me gusta mucho este número, este 93, y me gusta también porque, dado el éxito que tuvo ese capítulo de la Gran T urbana de Málaga, en la que hablábamos de el Parque de Málaga, de la Alameda y de Calle Lario, que forman esa T casi imaginaria, por decirlo de alguna manera, hemos pensado que podemos hacer también esos paseos por otras zonas de Málaga, como puede ser Málaga Este, Málaga Oeste o cualquier otra zona que vayamos viendo que podemos reunir Málaga historias. Norte también podemos hacer. Eso es. Lo has dicho muy bien, Curro. Tuvo mucho éxito aquel capítulo que un poco nos inventamos nosotros, entre comillas, con esa T. Y después también tuvieron mucho éxito aquellos donde hacíamos recapitulación de la historia circular de Málaga, acuérdate. Sí. Entonces, bueno, sí que es cierto que son cosas de las que ya hemos hablado, pero puestas en su contexto y contadas de manera lineal, pues dan una imagen muy aproximada de lo que es pues la construcción de la ciudad de manera global, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar ese paseo que se va a prolongar durante 3 capítulos, donde vamos a empezar por Málaga Este. Después nos vamos a dirigir hacia el oeste, el otro lado del río, porque Málaga, bueno, para bien o para mal, está dividida por esa enorme cicatriz que es el Guadalmedina, y yo creo que después también nos podemos pasear por el norte. Desde luego, así que de esa manera, sí, yo creo que de esa manera también la gente tiene el relato completo, porque siempre tenemos pues la parte concreta de, por ejemplo, ahora en Málaga Este, el Limonar, la zona de la Malagueta, la zona de los Baños del Carmen. Pero bueno, contado como un relato con principio y fin, pues da para un buen podcast. Y que viene bien también lo que decimos siempre, ¿no? Los auriculares y escuchándolo, y por qué no hacerlo en directo, con un paseo, ¿no? Por decirlo con un de esa paseo manera. por Málaga Este. Exactamente, por este Málaga caso. Este, sí, porque debutamos con este tipo de podcast, con Málaga Este. Y me hace mucha ilusión también porque, bueno, es la zona por la que me he criado, entonces la que conozco bien o la que me interesa también más su historia por una razón de proximidad. Pues nada, este entorno, el Curro. El 93 y Málaga Este, exactamente. Pues nada, lo dicho, vamos ahora ya con un paseo por Málaga Este. Y en la primera parada, porque siempre vamos a tomar el punto de partida por esa T de Málaga, en este caso por el parque, que vamos a encontrar es precisamente la Malagueta, ¿no? El barrio de la Malagueta, que es lo primero que vamos a encontrar de Málaga Este y que podemos reconocer. Del Malagueta ya hablamos porque es el origen también de los baños de Málaga, de los baños en el mar, y que tiene una historia muy chula y obviamente siempre ligada al mar. Efectivamente, Curro, la Malagueta es uno de los barrios más singulares y más modernos de Málaga, ¿no? Yo creo que todos tenemos en la cabeza ese skyline de edificios que hoy dudo yo que algunos de ellos fueran posibles, pero bueno, el caso es que la Malagueta se construye sobre el barrio de pescadores. El barrio, siempre tendemos a pensar en el Palo, en esa zona de Jávega, pero también la Malagueta, bueno, pues ahí estaban las casitas de los pescadores, allí se sacaba el copo, de ahí es también la fantástica Elena León Gaitán, de la que hemos hablado en alguna ocasión, y ahí también es la segunda vida, como quien dice, de los grandes baños de Málaga. Hemos hablado también en alguno de los podcasts de cuando estaba prohibido el baño en Málaga después de las 10 de la noche, que es una cosa absolutamente fascinante. Había un bando municipal que firmó un alcalde de Málaga que se llamaba José María Corona, que efectivamente prohibía ese baño antes de las 10 de la noche, pues por una cuestión casi única de moral. También hemos hablado en muchas ocasiones que en aquella época pues la disciplina en torno a la mezcla de sexo y en torno a esas miradas lascivas era absolutamente férrea e incluso bueno pues se manifestaba en esos bandos municipales. El hecho es que la primera zona
de baño de Málaga está en el entorno de la aduana, en la Cortina del Muelle. Hay que recordar que la zona de mar llegaba justo ahí porque no estaba construido el Parque de Málaga, tampoco la ampliación del puerto. Bueno, y ese fue el germen de los primeros baños de Málaga, que posteriormente se trasladan a la Malagueta. Estamos hablando de los baños de Apolo, de Diana y la Estrella, y eran unos baños muy peculiares, porque también hemos contado que a pesar de que podamos pensar que Málaga siempre ha sido una ciudad turística de sol y playa y que siempre hemos disfrutado de la playa como tal, bueno, pues hasta hace relativamente poco no fue así, ¿no? Málaga antiguamente no era una ciudad turística, era una ciudad industrial. Toda esa zona del litoral estaba ocupada por las grandes chimeneas de las fábricas de la Málaga brillante del siglo XIX. Bueno, pues tenemos algunos vestigios, sobre todo en la zona de Málaga Oeste, y entonces el baño era muy complicado. Curro, en primer lugar, ya te digo, por esa ocupación, y en segundo lugar, por una cuestión lógica de salud en primer lugar y posteriormente por esa moral, ¿no? Entonces, bueno, este es el germen de esos baños del Apolo, de la Estrella y de Diana, donde, bueno, pues se promovía, de hecho estaba prohibido la mezcla de sexos en los baños se hacían a oscuras, se hacían en enormes cubetas de agua más o menos tibia, separados por enormes esteras, que evidentemente separaban a los hombres y a las mujeres, y bueno, pues que prohibían absolutamente ese intercambio de miradas y, por supuesto, pues la indumentaria, incluso a través del BOE y a través incluso de cartas pastorales que se leían en la catedral y en las iglesias de Málaga, bueno, pues prohibían esa alegría en la vestimenta, ¿no? Entonces, bueno, pues los baños de Apolo, de Diana y la Estrella tuvieron una época absolutamente luminosa. También era una cuestión que iba por clases sociales. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, y poco a poco, bueno, pues fue languideciendo esa parte de la Málaga más central, de la Cortina del Muelle, de la zona de la pescadería, que coincide hoy en día con la zona de Manuel Agustín Heredia, de la avenida Manuel Agustín Heredia, que estaba destinada a los hombres. La zona de la aduana estaba destinada a las mujeres, y de hecho se llamaba el baño de los ciegos. Bueno, pues porque se decía que allí hasta un ciego se podía bañar, ¿no? Que era muy sencillo. Había como una especie, después en las otras playas también ocurría una especie de cuerdas, pues que facilitaban que a medida que tú te ibas introduciendo en el mar, pues que te pudiera ir agarrando a la cuerda. Y la verdad es que es una época, bueno, pues bastante singular en la historia de Málaga, que como en otros capítulos de nuestra historia, terminó con el fuego, porque los baños de Apolo y de la Estrella pues sufrieron un incendio en la Malagueta, y al final, como no hay mal que por bien no venga, Curro, aquel incendio que terminó por destruir los baños y que dejó la infraestructura pues bastante limitada para la demanda que había, pues propició el nacimiento de otro lugar del que vamos a hablar también en este paseo, que fue los Baños del Carmen, bueno, que ya eran unos baños que no tenían absolutamente nada que ver, ¿no? Y del que ahora hablaremos. Totalmente, porque tú estás diciendo que en ese momento, en esos baños, la playa era accesible, era fácil bañarse allí, pero vamos a ver que precisamente en Málaga Este no era muy fácil bañarse en la playa en esa época, cuando hablamos de finales del 19, principios del 20, ya iremos explicando por qué, ya lo entenderemos, pero en la Malagueta sí se podía bañar, o sí se podía incluso salir a la mar, como hemos visto con los marengos, o con el ejemplo de Elena León Gaitán, que era esa marenga que tenía como una pequeña flota, por llamarlo así, de barcas. Sí, bueno, era ella además la que distribuía el orden de salida de los marengos a partir de una baraja de cartas. Era una mujer absolutamente respetada en el rebalaje y, bueno, una mujer absolutamente humilde también, pero que, bueno, pues que tuvo arrojo y que realmente pues controlaba y dirigía a los marengos incluso yo te podría decir con mano dura, ¿no? Porque totalmente. En el caso de naufragio, de accidentes que se produjeron en la costa cercana de Málaga, era ella la que los animaba a salir con las barcas, a pesar de que ponían en riesgo sus vidas para salvar a esos marineros que estaban en peligro, ¿no? De hecho, bueno, pues el pago a esa entrega a la mar, porque a mí además me encanta esa forma de denominar el mar, como la mar, como le dicen los pescadores, pues se le premió con una calle en el barrio de La Malagueta, que está en el entorno de la iglesia de San Gabriel. Eso es. Que, bueno, que la gente la puede ver y respirar parte de esa historia del barrio de La Malagueta, que en un puñado escasísimo de años cambió esas chabolas
del rebalaje por los altísimos edificios, ¿no? Que también tiene su encanto, ¿por qué no? Yo creo que la Malagueta es un barrio, muy agradable. Es un barrio que yo creo que explica muy bien lo que es Málaga en los últimos siglos, porque por una parte todavía quedan los restos de una de esas chimeneas de fábrica, Sí, ahora toda efectivamente. la zona de hotel, de lujo y de una Málaga más exclusiva, pero también tiene algunos de los edificios más bonitos que a mí me parecen, como el Palacio de la Tinta, como toda esa avenida de Pries que tiene unos edificios que son todos El espectaculares. Paseo de Reading, la Avenida Pries, es que Exactamente. esa parte es absolutamente esplendorosa. Son edificios que están construidos por los mejores arquitectos de la época, por ejemplo, por Guerrero Strachan. Bueno, el Hotel Miramar, Curro, que es una auténtica Una maravilla, maravilla, sí. que también fue construido por él y que además fue el primer hotel, ya que hablábamos de toda esa línea tan fea del litoral y tan insalubre de chimeneas y de legado industrial. Bueno, pues fue el primer hotel que tenía una fachada principal que miraba al Paseo de Reading, bueno, porque se consideraba que eso era lo lujoso, pero que también hizo una fachada muy bonita con acceso a la playa por la parte sur, por la parte de detrás, ¿no? Entonces, bueno, eso da la medida también de la importancia que poco a poco va teniendo la playa en la Málaga de la época, en esa Málaga de principios del siglo XX. Exactamente, y es en esa avenida también donde vamos a encontrar el cementerio inglés, que era precisamente uno de esos lugares raros dentro de una Málaga en la de aquella época, en la que obviamente la principal fe que se profesaba era la cristiana y que no tenía mucho sentido, o sí, que allí hubiese un cementerio inglés y vamos a contar a su historia porque yo creo que siempre es interesante. Pues sí, Curro, también lo hemos contado, la fe predominante, la religión era la católica Ujú. y bueno, aquello marcaba la vida de las personas, ¿no? Primero con los enterramientos en el entorno de la iglesia, en los patios y posteriormente pues con esas costumbres también en los enterramientos que poco a poco pues se van dispersando de la ciudad, sobre todo para alejarlos de la zona de población, ¿no? Ahí se construye, en esa época se construye el cementerio de San Miguel, estamos hablando del primer tercio, bueno, segundo tercio del siglo XIX y sobre todo el cementerio inglés, que para mí, en mi ojito derecho, es el que más me gusta de los dos cementerios históricos que tenemos en Málaga, entre el de San Miguel, que es maravilloso y tiene una historia fabulosa, pero el cementerio inglés por esa simbología, Ujú. ¿no? Si nos vamos al año 1831, que es el año en el que abre sus puertas el cementerio inglés, bueno, pues se pone en marcha por intermediación del cónsul británico William Mark, bueno, que ve como sus ciudadanos y como ve como los compatriotas que profesaban la religión protestante o incluso otro tipo de religiones, la protestante, la anglicana, bueno, pues no tenían permiso para compartir terreno sagrado con los católicos, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a esa zona de playa porque esa gente que moría o bien se la tenía que ingeniar para enterrarse en las fincas de amigos y conocidos, lógicamente eso con las clases más pudientes, o bien era conducido directamente a la playa, eran enterrados de pie, de noche, rodeados de antorchas. Bueno, y te puedes imaginar el efecto devastador de los temporales sobre esos cuerpos, ¿no? Eran o bien arrastrados al mar, o bien eran devorados por la alimaña, y aquello no representaba ningún tipo de dignidad al fin y al cabo, para ciudadanos de Málaga o bien para forasteros que morían en esta tierra, ¿no? El punto de inflexión precisamente está en otra historia que a nosotros nos encanta y que hemos contado aquí en el podcast, que fue el fusilamiento de Torrijos y sus hombres en las playas de San Andrés. Fueron 49 hombres, 48 de ellos efectivamente fueron dirigidos en un primer lugar a ese cementerio de San Miguel, a compartir vida eterna y terreno sagrado en un camposanto católico. Pero ¿qué ocurre? Que había un expedicionario de esa fabulosa expedición liberal que era irlandés, Robert Boyd. Y entonces, bueno, pues cuando se produjo ese fusilamiento que dejó absolutamente espantada a la Málaga de la época, pues se puso sobre la mesa la necesidad de que Robert Boyd tuviera ese enterramiento digno, ¿no? Entonces ese es todo el germen del cementerio inglés. De hecho, Robert Boyd fue el primer personaje ilustre, no el primero, que fue otro inglés que murió en la mar, pero sí que fue el primer personaje ilustre que fue enterrado pues con todos los honores
todo el mérito que él había acumulado en vida en el Camposanto anglicano, ¿no? Y entonces, bueno, pues una delicia pasear por esos bancales que hoy en día están un poco, bueno, que necesitan mejorar, como nos decían de pequeño en las notas. Eso es. Pero bueno, que al fin y al cabo es un cementerio histórico que poco a poco se van intentando dar pasos para su rehabilitación, y ahí está la huella esplendorosa de un montón de gente que vino de fuera, a la que tenemos que agradecer esa visión de la Málaga cosmopolita y de la Málaga que somos hoy, ¿no? La Málaga de mezcla, Curro. Totalmente. La Málaga de mezcla, la Málaga que recibía con los brazos abiertos en vida, pero que no se portaba tan bien con su forastero en la muerte, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, por eso es tan importante el cementerio inglés, que bueno, que supuso una especie de reconciliación de aquella Málaga de la época con gente que ayudó. La Málaga de mezcla, y a mucha honra, porque yo creo que eso nos define al malagueño como pueblo abierto y como pueblo al final ese cementerio no solo fue destinado a anglicanos, a protestantes, sino que con el paso del tiempo pues fue enterrada gente incluso de religión católica, o que no profesaban ninguna religión, que eran agnósticos, ¿no? Fue el caso de Jorge Guillén, por ejemplo. Que Jorge Guillén pidió ser enterrado ahí porque, bueno, pues quería pasar la vida eterna mirando al mar. Eso ya dice mucho también del lugar a nivel ya simbólico, como tú dices, por encima ya de la religión. Y para despedirnos ya de la Malagueta, por ir una breve pincelada, vamos a encontrar que por esa zona se repite mucho el nombre de Reading. Hablamos de La Fuente, hablamos del paseo, hablamos de una calle también. Calle que se llama Reading también. Pero ¿quién es Reading, Ana? Que vamos a recordar quién es ese personaje. Pues mira, Teodoro Reading, por darte la clave, ha sido a lo largo de los siglos el considerado como uno de los mejores gobernadores de la ciudad. Él es un militar suizo, de nuevo estamos hablando de mezcla, que llegó aquí a Málaga por primera vez en el año 1802 para colaborar con su ejército, con sus huestes en el control de un brote de fiebre amarilla. Y bueno, con el paso de los años, en concreto en 4 años después, en el año 1806, terminó siendo gobernador de Málaga. Él aceptó el reto en una Málaga que podemos imaginar, bueno, pues que no tiene nada que ver con la Málaga que vino después, ¿no? Era una Málaga pues con una profundísima división de clases sociales, con una clase popular realmente en unas condiciones mejorables. Y entonces él, que estuvo apenas 2 años, Curro, entre 1806 y 1808, cuando tuvo que partir de nuevo porque él era militar y tuvo que incorporarse a la batalla de Bailén, bueno, pues en apenas 2 años consiguió darle la vuelta a la ciudad. Y lo consiguió, aparte de otras cuestiones que favoreció, como por ejemplo el dragado del río Guadalmedina para evitar esas inundaciones de las que también hemos hablado. Bueno, pues hizo un bando que era llamado el Bando del Buen Gobierno, que incluía 20 puntos y que en esencia, y además esto dicho así hoy podría sonar un poco políticamente incorrecto, pero que fue sumamente eficaz, que era la lucha contra los vagos, contra la gente que no hacía nada, contra la gente que pedía... Sí, vago y maleante, sí, por ¿no? eso. La gente que pedía limosna, la gente que no trabajaba y la gente que en definitiva pues se dedicaba a engañar a los ciudadanos, pues a lo mejor con esa venta ambulante con productos que no tenían toda la calidad deseada, ¿no? Imagínate, en una época donde no había saneamiento, donde no había sistemas de refrigeración, era tan importante que ya no digo la cadena de frío, sino la cadena elemental de conservación de los alimentos se conservara, que bueno, que Teodoro Reading decidió poner mano dura en aquellas cuestiones, ¿no? También, por ejemplo, con los forasteros, con todo ese intercambio que había del campo a la ciudad, fue bastante, bastante rígido, porque él decía que para esos casos de los forasteros, en todas las circunstancias en que sus municipios de origen hubieran dejado atrás ese tiempo de miseria y ellos estuvieran en Málaga y no tuvieran un trabajo en condiciones, pues que tenían 8 días para abandonar la ciudad, y además se cumplía. Entonces, bueno, aquello generó cierta polémica en su tiempo, pero como te digo, en 2 años le dio la vuelta a la ciudad, quitó a los niños de las calles de pedir limosna. Imagínate lo que era esa estampa, ¿no? Niños pequeñísimos tirados en las calles de sol a sol, para los que puso en marcha una amplia red de hospicios, de centros más o menos educativos, de los que él se ocupó, en los que él incluso actuaba como padre de esos niños, les daba un oficio y bueno, en fin, toda una serie de cosas. Incluso proponía cárcel para los dueños de mercados que engañaran en la calidad de los productos o en el peso de los productos, en el peso de la carne. Es decir, que fue realmente rígido con esa pillería
que bueno, que al final es tan nuestra, ¿no? Tan española, y siento decirlo, esa picaresca, es verdad. que al final no hace otra cosa que hacer daño a la gente que tiene alrededor, ¿no? Hay dos detalles de ese artículo que tú escribiste sobre Teodoro Reding que me gustan especialmente. Uno es el término reguetones, ¿no? Regatones. Los regatones. Regatones, eso, perdón. Que básicamente que no reggaetones. Que no reggaetones, exactamente. Que básicamente son los que regatean. O sea, que me llamaba la atención el término con esas palabras del pasado que tanto nos gusta. Sí, bajar demasiado el precio, engañar, cambiar. Sí. Y luego también ese orden que él puso, porque había, por decirlo así, un alcalde por cada barrio y él, digamos, que ponía toda la atención en esos alcaldes para que fueran los encargados de que se cumpliera ese de controlar los censos, eran los alcaldes de barrio, los alcaldes de los cuarteles. Málaga en aquella época estaba dividida en cuarteles, y de ahí viene el origen también de calle Cuarteles, y él tenía mucho control sobre esos alcaldes de barrio para que pusieran orden en sus zonas, también con cuestiones vinculadas a la limpieza, ¿no? Estaba absolutamente prohibido, bajo multa severísima, tirar aguas inmundas, se recoge así literalmente en el bando, a la calle, o un término que a mí también me encantó del bando, que era embarazar las calles con mobiliario de las casas, ¿no? Pues eso que se sigue haciendo hoy en día, Totalmente, Curro, sí, absolutamente. sí. Pues tirar colchones, bueno, entiendo que en aquella época los colchones no serían como los hoy en día, o bancos, o cualquier tipo de utensilio que pudiera ensuciar la calle, ¿no? En una época que, como te digo, tenía que tener la salud controlada al máximo, porque es que era un brote de epidemia, y allí pues la población moría a chorro, ¿no? Si se me permite la expresión. Cuando lleguemos al palo, que es el final de este paseo, vamos a hablar de uno de esos alcaldes para contar una historia chula, pero antes vamos a seguir avanzando hacia Málaga Este y vamos a pararnos en el Limonar, que es otro barrio también histórico y que te habla de una época muy concreta en la que la sociedad más pudiente dentro de Málaga, pues empieza a crear esas villas, esas casitas en el Limonar, y que son el germen de lo que hoy es uno de los barrios más conocidos, reconocibles de Málaga. Uh-huh. Sí, bueno, pues esa burguesía, ¿no? Esa Málaga de dos velocidades, la alta burguesía, con los grandes industriales, políticos, pues los grandes hombres de la ciudad, que primero se van a la Alameda, posteriormente, bueno, pues ponen su ojo en Calle Lario y se van desplazando hacia la zona este, primero poniendo esos ojos en la zona del Limonar y de la Caleta como zona de recreo, de construcción de villas para el descanso, y que posteriormente, bueno, pues se van trasladando allí también para vivir. Pues allí vivieron personajes de referencia como Félix Sáenz, que es uno de nuestros grandes hombres de Málaga, también otro de esos ilustres que vino de La Rioja, de Cameros, y que, bueno, que puso en marcha el almacén de los malagueños, ¿no? Tú no, porque eres del 93 y es casi un insulto, como te digo. Pero bueno, los que somos más mayores, pues recordamos aquellos almacenes fabulosos de Félix Sáenz, en la plaza que tiene su nombre, y que fue el primer establecimiento en Málaga que tuvo escaleras mecánicas y que permitía el pago con tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, bueno, pues Félix Sáenz, el doctor Galvez Ginachero, del que también hemos hablado, que fue un eminente doctor y que también fue alcalde de Málaga, Francisco Bergamín, es decir, pues toda esa burguesía poco a poco se fue desplazando hacia el Limonar, como te digo, primero como zona de recreo y de descanso, y posteriormente ya como lugar de residencia. Y entonces, bueno, pues esa zona preciosa de Málaga, que conserva todavía ese sabor, bueno, pues con lugares absolutamente esplendorosos como Villa Fernanda o Limonar 40, el Colegio de Aparejadores, el Colegio de Arquitectos, pues eso fue obra de los mejores arquitectos de la ciudad, ¿no? Como Fernando Guerrero Strachan, que ya pues que había construido toda esa parte de Reding, el Hotel Miramar, y que posteriormente fue ampliando hacia la zona del Limonar. Yo del Limonar solo quiero dejar dos comentarios. Uno es, por supuesto, que invitamos a que pasen, porque es un barrio agradable para pasear, hay sombras, hay
zonas para ver todas esas casas, todas esas villas que Todas todavía se esas recuerdan historias, sí. y esas historias que son muy llamativas, exactamente. Y en especial el Colegio de Arquitectos, que no sé si mucha gente lo sabe, pero que por allí hay pavos reales, literalmente sueltos, que te pueden encontrar por la calle y que a los niños siempre yo creo que le puede llamar la atención. Por allí hay pavos reales y por allí se pueden ver por la calle. De hecho, durante el confinamiento Sí, eso es. circularon fotos por WhatsApp de esos pavos reales que están en el Colegio de Arquitectos, que fue obra de Fernando Guerrero Strachan también, y que, bueno, que es una de las construcciones más bonitas del Limonar. Aquello Totalmente. fue la residencia de la familia Bolín, y como anécdota, durante los años 1937 y 1938, cuando Málaga cambia de bando y cae en manos del bando nacional, bueno, pues Bolín y su familia, su mujer y sus 5 hijas, abandonaron la residencia para dejársela a Franco y a Queipo de Llanos, ¿no? Entonces, bueno, también el Colegio de Arquitectos estamos hablando, y el Colegio de Aparejadores, que también es otro maravilla. lugar absolutamente maravilloso, que fue la residencia de solteros de Galvez Ginachero, y que posteriormente pues fue sanatorio, la clínica del doctor Bustamante, que fue dedicada a la maternidad, ¿no? Y que yo recuerdo, Curro, haber ido ahí No, pero ¿qué? al famoso practicante, el practicante que o bien iba a tu casa o bien te ibas tú ahí, porque yo no me acuerdo qué me pasaba de pequeña, pero recuerdo que me pinchaban todos los domingos, ¿Sí? Curro, y lo recuerdo con horror. Hombre, no me extraña, no me extraña. Sí, iba a la clínica Bustamante. No, pero eso sí lo recuerdo yo porque mis hermanos mayores han nacido allí, o sea que era un Sí, centro justo. literalmente De maternidad. nacimiento y maternidad, exactamente, sí, sí. Y luego hay también una historia muy curiosa, que eso lo he escuchado en casa de mi novia, y es que decían que allí nacían los niños, ¿no? Y creo que los bautizaban al día siguiente o a los 2 días o algo así. Entonces dice que normalmente se hacía como la celebración allí en el jardín, y que literalmente la madre mientras estaba pues en la habitación, por la ventana, y viendo un poco puede ser. esa fiesta. Es que, Curro, antes los niños, claro, pero te estoy hablando ya de, yo creo que más años de los que tendrá tu novia, que también es por insultantemente supuesto. joven. Antes a los niños se les bautizaba muy pronto, Sí. porque antes había, bueno, una considerable tasa de mortalidad postnatal. Y bueno, no te digo que no fuera extraño, pero que tampoco, yo creo que en muchas de las familias sí que está el caso del bebé que recién nacido muere. Entonces, bueno, pues fruto también de esa religiosidad, se bautizaba al niño muy pronto, para que en el caso de que hubiera algún problema, pues que ya fuera hijo de Dios y que fuera acogido en el reino de los cielos, Sí, ¿no? sí, Entonces, total. yo, nuestra generación ya no, pero yo recuerdo la generación de mis padres, de mis tíos, se les bautizaba muy, muy pronto. Yo creo que en la primera semana ya Eso es. ya Sí, estaban eso bautizados. yo recuerdo que me lo contaba la abuela de mi novia con respecto a uno de sus tíos, y me Sí, llamaba sí. la atención esa historia. Me Sí, parecía sí. Tú casi sin chulo. recuperarte y bautizando ahí al Sí, niño sí, en el jardín. exactamente, no te quedaba otra. Pero bueno, era un buen escenario, pues estamos diciendo que esa casa Hombre, es sí, espectacular. claro, desde luego, era eso sí, precioso. eso sí. Vamos a seguir el paseo, vamos a pararnos en los Baños del Carmen, porque aquí sí tenemos que detenernos y contar una historia que es de mis favoritas, de las primeras que contamos, y es que desde luego es un lugar maravilloso de Málaga. Pues sí, hemos hablado también de los Baños del Carmen, lo hemos hecho al principio de este podcast, dejando un poco ese caramelito, ¿no? De que el incendio de los baños que había en la Malagueta, de Apolo y la Estrella, pues favorecieron el nacimiento del esplendor en la zona de los Baños del Carmen, ¿no? Aquí hay varios planos históricos que confluyen y que favorecen, ¿no? Esa historia de felices casualidades que hacen que nazcan los Baños del Carmen. Por un lugar, en primer lugar, tenemos, bueno, pues esa historia ya casi decadente de los baños que había en la zona de la Malagueta. Pero por otra parte, tenemos las obras de ampliación del puerto de Málaga, de la que ya hemos hablado también en algún podcast. ¿Qué ocurre? Que se necesitaba mucha piedra para la ampliación del puerto de Málaga, lógicamente. Y no sabía, la Málaga de la época no sabía de dónde sacar esa piedra. Se llegó a plantear la barbaridad, que también la hemos hablado aquí, de derruir la Alcazaba para hacer acopio de todo ese material y poder ampliar el puerto de Málaga. Pero afortunadamente, bueno, Antonio Cánovas del Castillo, por entonces presidente del gobierno, se hizo un poco el tonto y dejó morir aquella iniciativa, y enseguida se pusieron los ojos de las autoridades, Curro, en esa parte de la ciudad, en esa zona este, en el denominado Monte de San Telmo, que tenía una torre vigía que estaba justo donde hoy se ubican los Baños del Carmen. Y bueno, la idea de las autoridades de la época, a falta de la Alcazaba, fue demoler, explosionar ese monte, y después con unas barcazas, con el puerto de la cantera que se creó ahí para favorecer el traslado de toda esa roca,
pues con unas barcazas iban desde el puerto de la Cantera hacia el puerto de Málaga, bueno, pues haciendo ese aprovisionamiento que posteriormente dio lugar a la ampliación de los muelles, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, sin el monte y con ese puerto de la Cantera, una vez ya que se consiguió ampliar el puerto de Málaga, quedó esa cantera abandonada, pues surgió una laguna llamada la Laguna de Pedregalejo y bueno, en toda esa efervescencia social, Málaga ya quería competir con otros lugares de la geografía española como Santander o San Sebastián, que tenían ya sus balnearios al aire libre, al sol. Es decir, que eran ya lugares de punto de encuentro social y lugares de lujo, y Málaga decide, bueno, pues aprovechar esas circunstancias de esa fabulosa laguna que había nacido allí para construir también su propio balneario, ¿no? Con el que competir. Y ahí nace los Baños del Carmen, que se inauguran el 16 de julio del año 1918, en el 2018 se celebró el centenario, y que, bueno, pues que se convirtieron rápidamente, pues, imagínate, ¿no? Y fue además el primer balneario, la primera zona de baños de Málaga donde ya la separación por sexo no era tan férrea. Estaba la playa de las mujeres, que sí que ahí tenían que ir las mujeres solas, y después la playa de la familia, donde podían ir pues con su marido y con su hijo. Bueno, tenían todo tipo de lujos, Curro, tenían incluso una pantalla de cine que se podía ver desde el mar, pues las casetas con tocador, una fuente que emanaba vino de Jerez, el restaurante que se abre, que fue obra de Daniel Rubio y que, bueno, que desde el primer momento pues fue un punto de encuentro de la alta sociedad, de la burguesía, fue punto de encuentro de reuniones políticas al más alto nivel, allí fue la reina Victoria Eugenia, es decir, fue un lugar, había pistas de tenis, había lugar para hacer carreras de caballo, ahí también estuvo, tú que además eres muy futbolero y muy malaguista, fue uno de los primeros campos de fútbol antes de que se construyera la Rosaleda, el campo de Eucalipto, es decir, era un lugar absolutamente fabuloso. Eso a diferencia, creo yo, de lo que había, por lo menos en San Sebastián, que lo que conozco, no sé si Santander también, pues eso, esa apuesta no solo por los baños, sino por el deporte, porque luego ha habido pistas de tenis. Era una gran zona de ocio. Eso es. O sea, que es como un primer gran centro, pues eso, de ocio dentro de Málaga, de una Málaga burguesa y moderna, y que fue una referencia absoluta dentro de la ciudad, y que a mí me sigue gustando incluso a día de hoy, con ese aspecto todavía incluso más decadente, por decirlo así. El encanto decadente, como se dice, ¿no? La verdad es que, bueno, quizás necesitaría una buena reparación, una buena rehabilitación, conservando, por supuesto, el sabor de décadas pasadas, pero sí que Balneario es un lugar mágico. Y yo recuerdo siempre, en ese capítulo que hicieron de Balneario, cuando hablamos con Maripepa Lara, que si alguien no lo sabe, fue durante muchos años archivera del Ayuntamiento de Málaga y es una enciclopedia con pata absoluta. Totalmente, es un lujo tenerla en la ciudad y es un lujo que nos ayude siempre que la llamamos. Eso es, y que nos contaba cómo recordaba ella esa playa para mujeres, cómo ella iba con un libro, suele contar, y como una manera... antes de incorporarse al archivo. Eso es, como nos contaba que era algo que ella lo recuerda como de días felices de su vida, literalmente. Sí, la época dorada, incluso en el tranvía que salía del centro de la ciudad, incluso ya te daba la posibilidad de comprar el billete del viaje hacia la zona de los Baños del Carmen con la entrada al balneario. Sí, que eso, claro, ya era el 2x1 total ya para hacer el plan completo. Absolutamente. Y vamos a coger ese tranvía, Ana. Vamos a coger ese tranvía para ir hasta nuestra última parada, que es precisamente la barriada del Palo. Y precisamente ahí está uno de los posibles motivos por los que el Palo se llama como tal. Y es que se supone, o parece ser, que una de esas paradas del tranvía había literalmente un palo que indicaba... Un palo muy alto. Un palo muy alto, exactamente. Y la gente se guiaba por él y decía al palo. Eso es. Entonces se referían a esa parada del tranvía. En realidad hay muchas leyendas, muchas teorías sobre el origen del palo. Efectivamente, una de las que tú dices, una de esas paradas que había un palo muy, muy largo que sobresalía y que la gente lo termina por llamar así. Tú sabes, esa afición tan malaguita que tenemos al final de bautizar a los lugares con nombres ingeniosos. Después, también se habla de una gran riada que arrastró a un enorme palo a la zona de las Cuatro Esquinas, y a partir de ahí, pues se fue conformando el barrio a partir de ese palo enorme. Después también hablan de unos palos, de unas estacas precisamente en la playa que favorecían el baño, de un ventorrillo. Es decir, son muchas las teorías que tratan de dibujar el origen del palo. Ninguna de ellas está clara y todas ellas lo están,
pero el hecho es que es el germen de un barrio absolutamente imprescindible en la Málaga de hoy y que condensa como poco el orgullo de barrio. De hecho, muchos de los ilustres paleños no dicen que soy de Málaga, sino soy del Palo, ¿no? Y no van a Málaga, sino bajan a Málaga. Como si Málaga fuera una cosa... ajena totalmente. Claro, absolutamente ajena. Ajena, y que pudo serlo porque precisamente cuando hablábamos antes de esos alcaldes de barrio, lo que iba a contar era precisamente eso, que hubo un momento en la historia del Palo en la que hubo una votación para separarse o desvincularse de Málaga y que se convirtiera pues en un municipio diferente a lo que está dentro de la capital. El alcalde pedáneo de la zona, esos alcaldes que había por zona, de los que hablábamos antes con motivo de Teodoro Reding, bueno, pues era un señor que se llama Juan Cruzado y en el año 1834 pues propuso la segregación del Palo. Era un movimiento que tuvo bastante vitalidad. De hecho, lo llegó a plantear en el Ayuntamiento de Málaga, pues llegó a presentar, bueno, pues sus motivaciones para que el Palo se convirtiera en un municipio independiente. Lo que pasa es que aquello, bueno, pues no fue aceptado y el Palo se quedó como barrio grande y de referencia de Málaga. Pero bueno, felizmente yo creo que hubiera sido una desgracia, ¿no? Totalmente, sí. Que no fuéramos todos parte de lo mismo. Eso es. Pero sí, esa anécdota pues ilustra muy bien ese orgullo radical bien entendido de todos los habitantes del Palo, ¿no? También hay que entender que, claro, el Palo realmente es anterior a toda esa zona del Limonar, a toda esa zona de Baños del Carmen, o sea que realmente había una Málaga que seguramente acabase por la Malagueta, por el centro, y otra que empezase en el Palo, y ahí había un vacío en medio de tierras. Claro, porque además hasta que no se construye por orden de Carlos III el Camino de Vélez, eso es, que es lo que hace que realmente adquieran vitalidad y sobre todo seguridad las comunicaciones hacia la zona este de la ciudad, pues no se establece esa comunicación que hoy vemos como natural entre toda esa parte del Palo y ya de esa conexión de Limonar. Bueno, antes eran zonas absolutamente separadas por enormes tramos de terreno, ¿no? Y además eran zonas francamente peligrosas para todo el tema de intercambio de mercancía. Fue una zona peligrosa también, y voy a dar una de las anécdotas para los reyes católicos que vivieron, que tuvieron una de sus particulares ratoneras en la zona del Palo, ¿no? En concreto en la zona de Arroyo Jabonero, en la llamada Cuesta de la Matanza. Pues 4 años antes de la conquista de Málaga, que fue en el 87, en 1487, bueno, pues en el 83 ellos ya intentaron hacer una incursión hacia Málaga. Allí hubo una batalla muy cruenta con los musulmanes, perdieron muchísimos hombres. Los reyes católicos tuvieron que replegarse y posteriormente, 4 años después, bueno, pues volvieron a intentar acercarse a Málaga. Primero conquistan Vélez y justo ocurre cuando vuelven a llegar a esa zona, pues por esa parte de laguna, que precisamente otra de las teorías del Palo viene del origen de la palabra latín palus paludis, que quiere decir laguna. Bueno, pues se encuentran aprisionados en esa laguna de la zona de Pedregalejo y tal, y tienen que bordear toda esa zona por el interior, ¿no? Entonces, bueno, el Palo pues era un lugar hostil en cuanto a comunicaciones y en cuanto a accesibilidad, ¿no? Totalmente. Esa palabra que hoy está tan de moda. Por eso explica bien también ese sentimiento que años posteriores se sí, dio. Bueno, vivieron segregados muchísimo tiempo. Es que los primeros censos del Palo recogen apenas un puñado de casitas y bueno, ellos tenían su ambulatorio, su colegio, su iglesia, que era lo importante y para ustedes contar, ¿no? Y la cercanía del mar, que era lo que les nutría de ese pescado y que además poco a poco el Palo también fue creciendo por ese aporte constante de ciudadanos que venían de toda esa costa de Motril y bueno, toda esa parte de la costa granadina y almeriense, bueno, que vinieron aquí a probar suerte y que la encontraron, ¿no? Totalmente. Pues vamos a cerrar ese paseo ya en el Palo. Yo creo que ha sido un buen capítulo, un Estoy paseo cansada, largo. Sí, casi unos cuantos pasos y unos cuantos kilómetros. Hoy hemos hecho el objetivo de los 10.000 pasos, que es lo importante que tenemos. Ya no me chilla más Alesa hoy. Eso ya no te lo dice más. Entonces, pues yo creo que vamos a cerrar el capítulo y vamos a seguir la semana que viene con otro paseo, pero ahora justo por el lado contrario, nos iremos a Málaga Oeste. Que también es maravilloso. Totalmente, y seguro que vamos a contar
muchas historias que la gente desconocerá o que por lo menos le gustará volver a recordar. Y que al final la podemos contar. A nosotros nos gusta hacer estos capítulos y ya es lo último que digo porque me parece que nos hemos pasado de tiempo. Me gusta que seamos capaces de contar la historia de Málaga como una historia completa y circular. Totalmente. Sí, y que al final todo está conectado. Eso y es. todo tiene un sentido, Curro. Que veamos la relación que hay entre cada punto. Pues así es cierto. Pues Ana, como siempre, mil gracias. Gracias a ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.